Vamos a empezar con una de las colonias más importantes de la Ciudad de México. La colonia San Rafael fue creada como una de las primeras fuera del centro histórico de la Ciudad de México. Estamos celebrando que esta colonia cumple 123 años y como ustedes saben, aquí siempre Kenia nos habla acerca de las colonias más importantes y tradicionales de esta ciudad. Vamos a hablar con nuestra compañera Kenia Ramírez acerca de ello. Entonces, Kenia, ¿cómo estás? ¿Y cómo es esto de que cumple 123 años y qué festejos hay en este lugar? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Efectivamente, pues una colonia más que centenaria aquí en la Ciudad de México, muy cercana al centro histórico, como bien mencionabas. 123 años de la colonia San Rafael. Su nombre pues viene desde del nombre de una hacienda, de hecho, que ocupaba en todo este territorio, y una de las colonias, Arturo, más antiguas, decías, pero también con muchos contrastes, porque también aquí se puede decir que fue de las colonias también más modernas. Empezó a tener también, a sufrir, a padecer el boom inmobiliario, que también provocó de cierta manera pues esa transformación, una colonia con muchos contrastes, donde podíamos ver la arquitectura ecléctica del porfiriato, pero también una mezcolanza, Arturo, de estilos históricos. De repente pasábamos por unas casonas, hay una en particular por Barrera donde tiene un estilo árabe muy significativo, muy llamativo para las personas que andan por ahí. Las grandes vecindades, es una zona, una colonia en la que llegaron a habitar pues desde personas muy adineradas, Arturo, hasta también obreros que buscaban asilo o buscaban una vivienda en estas grandes vecindades. Poco a poco pues también estas casas pues fueron modificándose, hubo gente que salió de la colonia San Rafael pues debido a los altos costos también que le significaba el mantenimiento y el pago del predial de las casonas. Aparte, claro, imagínate, y muchos de ellos pues son construcciones, son fachadas que no han podido ir remodelando precisamente por, pues algunas se encuentran de hecho protegidas, lo que significa para los propietarios pues mantener inmuebles de esa magnitud. Y es muy significativo también porque en esta zona pues verán las calles, por ejemplo, los nombres de las calles de algunos personajes de la época cambiaron, desde los nombres que tenían algunas rutas tradicionales como la Calzada de la Verónica, Ferrocarril de Toluca, ahora que Sullivan, o bien Artes e Industria, que se transformaron en algunas calles como Gabino Barreda, Guillermo Prieto, Ignacio Altamirano, Tomás Alva Edison, y pues lugares significativos en donde a lo mejor algunos ya no alcanzamos a conocer, pero tienen referencia, por ejemplo, como el cine ópera, Arturo, que ya sigue en pie. Sí, abandonado, pero un inmueble que no ha sido aún recuperado. Hay varios proyectos, pero sigue en espera. Otros lugares significativos de la colonia San Rafael, por ejemplo, el Monumento a la Madre, que hay en el cruce de Insurgentes y Reforma, donde está la estación de Metrobús, donde anteriormente, Arturo, pues ahí era la estación de hecho, de la colonia. Cuando todavía en la Ciudad de México había trenes que partían hacia varios puntos del país. Ahorita se están intentando retomar este asunto de los trenes, pero ya en una época esta zona de la San Rafael, Santa María de la Ribera, Buenavista, La Guerrero ya tenía estaciones de tren. Tenemos algunas imágenes de la colonia San Rafael que hemos visto, pero también tenemos algunos datos históricos de esta colonia que vamos a ver a continuación. Como tú comentabas, había una estación de trenes en este lugar, pero la historia de toda esta ciudad, de esta zona de la ciudad, se remonta mucho más atrás. Fue, como decíamos, de las primeras colonias en ser fraccionadas fuera del centro histórico de la Ciudad de México. Desde 1545 se comenzó con el desaguar el lago de Texcoco, y eso comenzó a dar poco a poco origen a todas estas tierras que se estuvieron fraccionando en la San Rafael, Santa María de la Ribera, La Guerrero, etcétera. En 1808 ya se construyen las primeras edificaciones en la zona, pero es en 1891 cuando se fracciona la hacienda de La Teja, que dio origen a la colonia San Rafael. Y esta zona en alguna época, Kenia, fue conocida como el Broadway mexicano, ¿no? Sí, imagínate, fue el lugar idóneo para también promocionar toda la época maravillosa del cine, la época de oro del cine mexicano, con sus teatros, con sus, pues nada más ahí está la Asociación de Actores, ¿no? Ahí está la ANDA. Está la ANDA ubicada, también el teatro San Rafael, que es uno todavía de los que está funcionando, y
En su época Arturo, la San Rafael, y creo que todavía tiene ese aire, ¿no? Bohemio, artístico. Sí. Le decían por ahí que era la continuación de la colonia de los arquitectos, que eran los arquitectos que estaban en la Academia de San Carlos, y mantiene todavía ese aire capitalino, a lo mejor con sus contrastes en Sullivan, la cuestión del ambulantaje en las estaciones del metro, en San Cosme, sus mercados. ¿Qué más podemos esperar de una colonia tan representativa de la Ciudad de México? Decíamos esto del Broadway porque era la colonia en la San Rafael estaban el Teatro San Rafael, el Teatro Virginia Fábregas, el Teatro Aldama y el Teatro Renacimiento. Y todo esto estaban en 2 o 3 manzanas, entonces era casi elegir a qué teatro nos vamos a ir ahora. Como decías tú, el Cine Ópera, que en algún momento fue comprado por el gobierno de la Ciudad de México a Cotza, pero que este teatro, al igual que otros, no han sido renovados. Es un espacio bastante amplio, se han hecho de hecho reportajes sobre el grado de deterioro de esta estructura, pero no hay nada en concreto para poderlo llevar a cabo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.